bienvenidas al podcast de marketing, entrevistas, patrocinios y anuncios para impulsar tu marca. Hace poco más de medio año empezamos con este spin-off que es Pod Marketing, que es, bueno, porque estábamos haciéndolo, de hecho, así es, no sé si 5 años, pero hacía 4 o 3 años, sí que estamos haciendo muchísimo de podcast marketing, pero no teníamos no nos promocionábamos, no teníamos una web, nada sobre esto, o sea, no lo hacíamos como con un objetivo directo, esto de ofrecer un servicio que es bastante boutique, de montar campañas publicitarias o de brand awareness, etcétera, usando podcast. Entonces, bueno, esa es mi especialización desde los últimos 5 años y desde hace medio año con una agencia, digamos. ¿De qué se trata esto de podcast marketing? Es usar un medio de comunicación, o sea, antes se usaba, qué sé yo, publicidad en radio, publicidad en tele, luego se empezó a usar, qué sé yo, publicidad en Meta Ads, publicidad en Google. Bueno, ¿cómo se puede usar los podcasts para llegar a este objetivo? Tienen cuestiones similares o que podemos aprender de otros medios, pero también tienen cuestiones muy particulares. Y es por eso que está bueno saberlas en detalle para poder sacarles el mayor provecho posible. En primer lugar, lo que vamos a ver hoy son las 3 estrategias, digamos, más comunes y también las más potentes que hay para usar, y más sencillas, digamos, para usar para hacer podcast marketing, que son los patrocinios, las entrevistas o las campañas programáticas. Entonces vamos a ver cada una de las, de estas estrategias en 3 bloques. Lo primero que tenemos que ver cuando vamos a hacer una campaña de esta índole es... Ana, voy a empezar con la discúlpame presentación. sí. Eso, Sí, digo que no estamos sí, viendo la presentación, igual, eso iba a poner. perdona. Ahí estamos. Eh, lo que queremos saber es, digamos, ¿por qué vamos a usar este medio? Obviamente, yo voy a decirles todas las cosas buenas de usar el podcast. Todavía no encontré ninguna mala. Hay una sola que es un poco dudosa, que es la medición es un poquito complicada. Pero todo lo demás es solamente siguen apareciendo más perfiles positivos de usar podcast para tu media mix. En el Perdona, caso de no los vemos la presentación, ¿vale, Ana? No estamos Ah, viendo la presentación. ok, muy importante. ¿Ahora? Sí, bien, espera, Sí, todavía no la perfecto. vemos. Ahora sí. Ahí. En primer lugar, que los oyentes están atentos, o sea, están súper atentos. No sé si ustedes son oyentes de podcast, supongo que sí, y que por eso están aquí, pero en general hay una actitud frente al audio que es muy distinta que la actitud que uno tiene frente a, por ejemplo, el teléfono, Instagram, TikTok y demás. Es que uno, digamos, está súper inmerso en lo que está escuchando. O sea, uno se pone un podcast y, no sé, se pone en general a hacer otra tarea, qué sé yo, hacer ejercicio, ir a hacer la compra, hacer la faena de la casa, ir caminando al trabajo, conducir y uno lo escucha en el auto y tal. En general uno está ocupado con otra cosa, pero está súper inmerso en la historia. Entonces eso, digamos, genera es más positivo para el anuncio porque se percibe más. Por lo tanto, genera, como dice el punto siguiente, más atención y recuerdo que en otros medios. No sé si ustedes, de nuevo, escuchan muchos podcasts. Yo en algunos podcasts hasta como me sé de memoria quién es el auspiciante, entonces como que ya lo voy cantando, como antes pasaba con los jingles en la radio. Y lo más importante es el entorno positivo. ¿El entorno positivo qué significa? En general, ya las redes sociales más visuales, TikTok o Instagram, tienen... uno ya está un poquito enojado, ¿no? Enojan un poco, porque no es tan positivo lo que uno está viendo todo el tiempo. En cambio, en el podcast, uno está eligiendo qué podcast elige, a uno ya le gusta lo que está escuchando. Uno eligió activamente, yo quiero escuchar a fulano porque me gusta, porque todos los lunes escucho, porque siempre que voy al gimnasio lo escucho, o porque siempre que puedo lo escucho. Entonces, ya uno está como de buen rollo, digamos. Ni hablar si eso, además uno consigue que el auspicio sea en voz del podcaster, pero incluso si uno pone un aviso aparte, se da en un entorno positivo. Entonces hay más atención, hay más recuerdo, vibra mejor, digamos. Esto tiene que ver con lo anterior, los fans son activos, la gente está activamente escuchando, no está así como dándole al scroll, la gente está como pilas, está de verdad prestando atención.
y el nivel de conversión es muy, muy, muy alto en podcast. Según Acast, es una gran agregadora de podcast, tiene hosting, bueno, tiene de todo, tiene hosting, publicidad, son de los grandes jugadores de podcast en el mundo, así como Spotify. Ellos siempre hacen junto con Nielsen, la consultora de opiniones, todos los años hacen un report sobre podcast y, bueno, ellos encuentran un gran nivel de acción después de escuchar publicidades en podcast, sobre todo patrocinios. Eso que leen ahí, que el 88% actúa después de escuchar un episodio de podcast, no significa que el 88% compra, porque si no sería como demasiado. Significa que la gente o le comenta esto a un amigo, o busca la marca, o la sigue en Instagram, o bueno, finalmente termina comprando. El podcast permite una segmentación de nicho muy, muy, muy importante, porque hay podcasts de los nichos más chiquitos que a uno se le puede ocurrir. Para darles una idea, uno de los podcasts con los que yo estoy trabajando es de buceo, de submarinismo. O sea, es para gente que le gusta bucear. Entonces, imagínense que para cualquier persona que no le gusta bucear, un podcast de esta índole es casi insoportable. Pero para un anunciante de productos de buceo, de una escuela de buceo, de vacaciones de buceo, esto es oro. Y el tema del el efecto omnicanal, yo creo que es muy importante, en el sentido de que en general una campaña de podcast se combina con quizás otro tipo de apariciones. ¿Por qué? Porque esta es la parte que es un poquito negativa del podcast, que es que como justamente uno está con las manos haciendo otra cosa, en general uno no detiene un anuncio de podcast, uno no lo pasa para adelante, porque uno ya está, qué sé yo, quizás agarrando los tomates del supermercado, uno tampoco hace clic en el anuncio. Entonces es un poco difícil de medir el impacto de manera como uno lo puede medir, por ejemplo, con Instagram, que uno directamente mide los clics, porque simplemente la gente no clica. Entonces sí es muy bueno para trabajar en brand awareness, pero si uno quiere así como una cuestión quirúrgica en medición de las campañas, es un poco más difícil. Entonces uno sí puede decir, bueno, en esta época se vendió más, puede uno probar campañas de podcast aisladas, o una forma de medir es, digamos, si uno tiene una empresa chica, uno puede, o incluso grande también, uno puede decir, bueno, ¿de dónde nos conociste? ¿No? En algún tipo de formulario, si uno suele usar ese formulario todavía, se dejaron de usar desde que uno empieza a obtener un montón de opciones para poder traquear, sin preguntarle a la gente, simplemente haciendo trabajo de espía, que todos hacemos en formularios y demás. Estas opciones se dejaron de utilizar, pero también se puede hacer, ver de dónde conoció la gente. Sobre todo en espacios o en emprendimientos de consultoría y cuestiones así, es muy fácil y en general se lleva muchos clientes. Es como un ámbito ideal para hacerlo, porque en general el cliente va a llegar y va a decir, ay, te escuché en no sé dónde, o escuché de ti en no sé dónde, etcétera. Cosa que si uno está vendiendo, no sé, de nuevo, un equipo de bucear, difícilmente cuando uno está haciendo esa interacción de venta, uno pregunta de dónde escuchaste el equipo de bucear, pero en un espacio de consultoría esto va a ser mucho más probable. Bien, sobre las estrategias de marketing que hay en podcast son los patrocinios. Patrocinios es cuando uno en general paga a un podcaster para que mencione la marca. Muchas veces esto ocurre puede ocurrir antes, durante, o sea, en el medio o al final del episodio. En general a lo mejor es antes porque es donde hay mayor atención. Al final hay menor atención, lo cual es negativo, y mucha gente quizás termina cuando ya está terminando el podcast, lo termina unos minutos antes, pues ya se da cuenta que están despidiendo y ya está. Pero lo bueno es que quizás queda más recuerdo, porque fue al final. Las entrevistas es donde uno puede aparecer como un referente en la industria, uno puede enseñar cosas, uno puede llegar a potenciales clientes de una manera diferente. O las campañas programáticas. Estas campañas programáticas se pueden hacer a través de distintos portales, Acast, AdVoices, Spotify. Yo voy a hablar de Spotify porque es la que tiene la entrada más baja y más posible para un microemprendimiento. Con Acast estamos hablando de una entrada de miles de euros, para empezar. Bien, sobre todas las cosas uno lo que tiene que tener en claro antes de empezar con podcast marketing, así como con cualquier campaña de marketing, es qué tipo de
de objetivo uno tiene con este tipo de campañas. Si visibilidad de la marca, si generar leads, si generar tráfico para el sitio web, si hacer ventas directas, si reforzar el posicionamiento, si, digamos, aparecer como referente, etcétera. A veces uno lo que quiere simplemente es omnipresencia, o sea, que cuando alguien te googlee, uno aparezca todo el tiempo como si fuera uno único. Entonces, para eso sirven mucho las entrevistas de podcast. Y sobre todo uno también tiene que tener en cuenta quiénes, quiénes son los clientes, qué pueden estar escuchando y qué precio tiene para uno el lead. Cuánto uno está dispuesto a pagar, cuánto uno está dispuesto a dar o a intercambiar por ese lead y cómo va a conseguirlo. Entonces uno tiene que decir, bueno, si este podcast lo escuchan tantas personas, después de ir a un podcast uno después puede medir, bueno, supongamos que uno va a una entrevista, bueno, de este podcast me llevé, no sé, escucharon, no sé, 3.000 personas, pero 3 personas me contactaron, bueno, entonces es el 0,1% que me estoy llevando, ¿no? Supongamos. Entonces a partir de ahí uno puede empezar a medir cantidad de oyentes y lo que uno está dispuesto a dar. Este pago no siempre, igualmente, quiero aclararlo, es dinero, ¿no? Sobre todo para las microemprendedoras. Puede ser también un intercambio de producto. O sea, la otra vez era un chico que tiene un podcast de correr que le dieron para probar un reloj de estos de correr. Entonces él después le hizo una reseña en su podcast. Puede ser cosas de este tipo. Sobre todas las cosas uno tiene que pensar de manera muy analítica, ¿no? No tipo, me gusta este podcast o me gusta este estilo de podcast. Uno tiene que pensar, bueno, en este podcast están mis clientes, en este podcast están mis clientes en ese momento de intención, ¿no? Yo voy a darles ejemplos, ¿no? Que siempre me pasan con clientes conversando. Es un señor que tiene un podcast espectacular de cultura y me dice, bueno, sí, pero yo también he sido un hombre de negocios y entonces también puedo hablar de negocios, sí, pero el que está escuchando cosas de negocios en ese momento no está pensando en seguir un podcast de cultura. Entonces, no lo agarrás en el momento o hablando del tema en torno al que tú lo quieres encontrar. Bien, lo bueno, vamos a empezar entonces con los patrocinios. Eh, los patrocinios, de nuevo, es cuestión de buscar el podcast adecuado, la categoría adecuada. Hay que pensar muy como out of the box, hay que pensarlo muy ampliamente, no solamente en los podcasts que una escuche, que a una le gustan, hay que pensar de otra manera, de una manera más abierta, o sea, hay que informarse mucho, que ahora les voy a contar con qué herramientas se puede hacer. Y ahí, bueno, decidir contactar directamente a las podcasters o los podcasters en general. Yo siempre tengo una propuesta como muy abierta, siempre una respuesta muy positiva y ofrecer, ver qué se puede hacer. Lo que uno sí tiene que saber, sobre todo para tener buen rollo con todo el mundo, y además porque de lo contrario no va a salir nada, es que lo que uno propone tiene que estar alineado con el podcast al que uno contacta. Eso es como sí o sí. Ejemplo, es un podcast con quien yo también trabajo, es un podcast sobre parto y puericultura, embarazo, parto, puericultura, no leche de fórmulas, no chupetes. Entonces, si yo hablo con una marca que me dice que va a querer promocionar chupetes o que va a querer promocionar leche de fórmula, yo ya sé que con ella no voy a trabajar. Los voy a mandar, bueno, en realidad ninguno de los programas que hay ahora de parto, de embarazo, parto y puericultura trabajan con esas industrias, así que les voy a decir, bueno, pues yo hagan H en Meta, hagan H en otro lado. Pero acá no. Este mismo podcast de correr, nada de colágeno y omega 3, por ejemplo, ¿no? Y así, digamos, uno tiene que ir viendo alinearse con el podcaster, porque además si no, primero que el podcaster uno le va a decir que no, porque nadie va a quemar su propio programa por un par de cientos de euros, punto uno. Y en segundo lugar, que no va a funcionar, porque si el podcaster está todo el tiempo diciendo, tirando agua para un lado y uno quiere llevar agua para otro molino, digamos, se genera una contradicción en el mensaje. Entonces, tiene que quedar de una manera muy integrada. Entonces, las formas de patrocinios, siempre que se integren con el programa, pueden ser o algo que el podcaster dice, miren, hoy nos auspicia tal y tal, y queremos agradecer, y va a hablar algo bueno sobre la marca, esos audios pueden tener entre 30 segundos y un minuto.
Puede ser incluido en todo el contenido, o sea que a lo largo del episodio se hable, voy a dar ejemplos. De nuevo, supongamos un podcast de poricultura, se hable de, miren, este es un caso que tuve con ella. Lactancia, entonces se mencionen, se haga un episodio sobre extracción de leche y se hable de los extractores de leche Medela, ¿no? Entonces, aporta valor, uno hablaría de cualquier modo de los extractores de leche Medela, cuando está hablando, abarcando el tema extractores de leche. Entonces aporta valor, queda incluido, etcétera, y va bien en el contenido, pero hay un intercambio. O los episodios dedicados, cuando es no un extractor de leche entre un montón de extractores de leche, sino sí un episodio dedicado a ese producto de esa marca. Eso se puede ver muchísimo en podcast más de tecnología que se dedica todo un episodio a tal aplicación. Muchas veces esto se hace porque se hace sin ningún tipo de intercambio económico, porque de verdad, si uno tiene un podcast de marketing, probablemente va a tener que hablar de TikTok, ¿no? Pero muchas veces las marcas pagan para estar en esa conversación. En todos los casos, lo que ocurre es que parece una recomendación, es una recomendación, pero además hay un apoyo económico. Para encontrar el... Sí. Ana, perdona, ¿te pueden hacer las diferentes preguntas entre medias? O, Sí, sí, porque, prefiero porque así lo hacemos un poquito más interactivo, sí. no, vale, si yo era por preguntar si luego tenías un espacio como para hacer preguntas, La idea era hacerlo o, con un espacio después, pero creo que es mejor ir haciéndolo paso a paso porque funciona mejor y es más entretenido también para todos. vale, pues podéis levantar la mano, que es en reaccionar abajo en el menú, hay una opción de levantar la mano, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora acabo de levantar la mano. Y así, Ana, yo si quieres también te aviso, Vale, ¿vale? sí, me Podéis pongo ir super rojo. haciendo, claro, por eso, como que tú estás concentrada en la presentación, entonces si veo que alguna levantáis la mano, te aviso, ¿vale? Y así. Vale. Mira, Irene ya tiene una pregunta. Siempre tengo preguntas. ¿Qué tal, Paula? Hola, yo estoy un poco me he colado porque yo tengo un podcast, entonces, pero esto me interesa también como porque yo busco gente y también busco patrocinios, me encantaría estar en ese punto de la vida, ¿no? Tengo una pregunta, no sé si queda bien poner o decir que está patrocinado por, o simplemente como colar la cuña y que la gente lo sepa o no lo sepa. Es una duda que me surge. O sea, a mí no me molesta escuchar, este podcast está patrocinado por tal, 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 pero no sé si genera rechazo o tú No hay tienes, ningún problema. ¿no? No, para nada. Ya te digo, yo hay podcasts que, de hecho, los podcasts que yo siempre escucho, yo escucho el patrocinio y hasta ya estoy como, te diría encariñada con algunos patrocinios. Es como el antiguo jingle que te caía bien, ¿te acuerdas que uno lo cantaba y todo? Sí, sí. Y así, siempre y cuando de nuevo sea algo alineado, ¿me entiendes? Y los podcasters siempre trabajan con cosas alineadas porque nadie quiere quemar su contenido, ¿sabes? Entonces, si un podcast de nuevo, vuelvo a poner el ejemplo de poricultura, la auspicia, qué sé yo, un carrito de bebés. No pasa nada, ¿me entiendes? Ya. No hay ningún problema. Lo que sí casi que todos los podcasts te diría, por ejemplo, yo trabajo también con gente que está en finanzas y todo, nadie va a decir, el cripto no sé qué, y esas cosas que son como un horror. Ya. Eso no, pero luego cosas alineadas, cosas que van bien, etcétera, sí, claro que sí, porque además está bueno, ¿no? Que tenga una ayuda al podcast, ¿no? Porque al final, bueno, tú tienes un podcast, tú te la curras, ¿me entiendes? Tú le das tiempo, te la curras bastante, entonces no hay nada de malo. Y te estoy hablando no solamente de podcast, te estoy hablando de podcasts grandes, con producciones muy importantes. Es lo más normal, de hecho, los podcasts más grandes tienen patrocinadores muy grandes. Estoy hablando de cuentas millonarias. Es de lo más normal. Vale, vale, gracias. Sí. O por ahí que podcast de comedia lo incluyen
así como si se estuviera hablando, pero siempre hace como un chiste, como diciendo, nada, nos están pagando. Eso también está como a mí me divierte bastante. Eh, bien, sigamos. Sobre cómo elegir en qué podcast uno se puede, bueno, puede contactar, puede ver. Elegir obviamente los podcasts que tienen que ver con lo que uno hace de manera directa, pero también elegir de nuevo otros que pueden andar y que uno encuentra a la gente en el momento adecuado. Entonces, por acá el ejemplo que pongo de la asesora financiera, se va al podcast de superación personal, pero no cuando el podcast de superación personal está hablando de, qué sé yo, respiración o de meditación, sino cuando en ese podcast se está hablando de algo asociado con lo que ella hace. Porque cuando uno escucha un podcast, uno elige un episodio. Entonces uno dice, ay, hoy quiero escuchar sobre esto porque me van a hablar sobre cómo invertir mejor y bueno, para mi independización. Entonces ahí le interesa estar, ¿no? En el día que hablan de cómo irse de vacaciones, ¿no? A no ser que sea como, no sé, hacerlo invirtiendo mejor cada euro, no sé, algo así. Pero digamos, uno tiene que estar asociado con el tema que ocurre en ese episodio, ¿sí? Luego, por asociación de personas que comparten lo mismo, ¿no? Y acá pongo el ejemplo del podcast de golf. Ese fue un ejemplo que yo tuve con una empresa que trabajaba con relojes Rolex. Y hay que tener, hay un cierto público, ¿no? Que va a trabajar con este tipo de productos. Entonces, si uno trabaja con un podcast de golf, en general va a haber un público asociado, ¿sí? De hecho, muchos campeonatos de golf, uno tiene que, por ejemplo, pensar, bueno, este tipo de deporte, ¿quién en general auspicia? ¿No? Entonces, ir por este tipo de asociaciones, ¿no? En muchas casas es, ¿cuál es la misma audiencia? O, por ejemplo, cuando son cosas para madres, cuando uno las encuentra como madres, ¿verdad? Pensando en, qué sé yo, la agenda familiar, etcétera, etcétera, uno puede irse a un podcast de cuentos infantiles. Porque ¿quién va a estar al lado del niño escuchando, poniéndole los cuentos? La madre. Entonces uno puede empezar a pensar, bueno, ¿quién está ahí, no? Y ni hablar, los cuentos infantiles son geniales porque, para encontrar a las madres en este momento, porque los niños escuchan en loop. Entonces uno pisa un episodio y es como que se escucha como 30 veces. Entonces uno puede pensar en este tipo de cuestiones, ¿no? Como asociar. Y estilo de vida. Este es otro caso también que tuve con una de las podcasters. Entonces era una aseguradora. Era una aseguradora para lo que estaban promocionando, era un seguro para terceros. Entonces, nada, cuando el perro destruye cosas de otros, por ejemplo. Entonces hablaba sobre eso y en general esta va a ser una persona esa que tiene como una vida un poco más asentada, familiar, etcétera. Entonces a partir de ahí se van a promocionar los otros seguros, ¿no? Pero uno quiere que el oyente llegue a la aseguradora. Luego, bueno, uno dice, bueno, quiero este tipo de podcast, ¿no? Uno puede hacer una lista, pensar ampliamente, uno le puede preguntar al chat GPT también, ¿no? Para que piense como un poquito de manera más amplia que uno, porque muchas veces de unas respuestas uno no tiene la vista un poquito más así. Puede ampliar un poquito la mirada, a veces demasiado, uno puede decir, bueno, no, esto es demasiado. Y entonces uno tiene que buscar estos podcasts. Obviamente Google, los mejores podcasts pero Google muchas veces va a dar listas desactualizadas. Uno puede buscar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, pero hay una herramienta que es muy, muy buena, en YouTube puede buscar una, hay una herramienta que es muy, muy buena, que es una herramienta para marketeros, o sea, es una herramienta profesional para marketing de podcast. No sé si alguna de ustedes viene del mundo del marketing digital. Hay otras herramientas de esta índole como SEMrush, Ahrefs, Majestic, etcétera, que son bien para sitios web. Esto es lo mismo, pero para analizar podcast. Quién escucha, cuánto, dónde, etcétera. Y se las voy a mostrar ahora. Bien, esto es Rephonic. Es una herramienta que mide las escuchas de podcast. Estima, no las mide. Porque el único que tiene acceso a saber las escuchas reales, la demografía real, lo real de un podcast, es el podcast, el dueño de un podcast. Después no hay acceso. Entonces lo que hace esta herramienta, bueno, la hizo un desarrollador en Estados Unidos,
que es un crack, es increíble, lo que hace es medir o estimar las escuchas de podcast. Hay podcasters que comparten con la herramienta sus estadísticas y la herramienta después mide, bueno, si en el ranking de Apple Podcast, saca el ranking de Apple Podcast. Apple Podcast tiene el ranking por categorías, general y por categorías, y ellos acceden a ese ranking de Apple Podcast y entonces dicen, bueno, si este podcast del cual tenemos datos tiene tantos oyentes y este tiene tantos otros y en el medio hay 3, estimamos, suponemos que este podcast los escuchan tantas personas. Rephonic se basa en Apple, lo cual está bien. En Estados Unidos es espectacular porque todo el mundo escucha en Apple Podcast, pero en España se escucha más que nada en Spotify. Entonces es indicativa, pero no es una cosa que tú dices quirúrgica. Los datos que te dan no son quirúrgicos, pero sirve muy bien como para más o menos orientarse y pensar un poco. Entonces, si quieren simplemente mirar las listas de Apple, esperen un segundo, que quiero bajarlo. A ver, quiero bajar esto. Necesito sacar esta barra. Ahí está, bien. Ay, ay, ay. Quiero mostrarles cómo funciona Rephonic, que es increíble. Ahí está. Ahora sí. Rephonic. Ustedes pueden mirar abajo de todo. ¿Lo ven en este momento? ¿Ven mi pantalla de Rephonic? Sí, bien. Pueden irse abajo de todo. Ahí pueden ver los charts, los rankings de Apple Podcast. Ustedes elegirían España. Esto está abierto para todo el mundo, ¿eh? Entonces ustedes pueden ver podcast en listas generales, ¿verdad? De todas las categorías, todo. Cuáles están subiendo, bajando, etcétera. Ustedes pueden ver por categoría. Entonces pueden ver, supongamos, astronomía. Apple Podcast tiene muy bien divididas las categorías de podcast. Eso es como espectacular para mirar. Cosa que Spotify no. Entonces uno puede ver, digamos, hay mucha opción de afuera también. Eso lo vamos a ver ahora, a ver cómo lo aprendemos. Y luego uno puede ver por el ranking de Spotify, pero uno lo puede ver solamente el ranking general, sin meterse en cada una de las categorías. Ahora, uno puede pagar por Rephonic, es carísimo, y de nuevo, si uno estuviera usándolo para Estados Unidos, buenísimo, porque uno sabe que le da una precisión quirúrgica, pero si uno lo está usando para España, tampoco vale tanto. Y decididamente sería para una campaña bastante grande para pagarlo, pero se puede usar el periodo de muestra gratis. Entonces yo les voy a mostrar cómo usar eso ahora. Yo no lo uso porque nosotros hicimos digamos, una base de datos propia con un programador, entonces digamos, usamos nuestra base de datos privada. Pero yo sé que esto es como lo mejor para usar. Bien. Entonces, si vuelvo a Rephonic. Hola Ana, yo tengo Hola. una pregunta. Me estoy Sí. metiendo ahora mismo en la web, entonces te tienes que hacer una cuenta Sí. y ahí ya pones los filtros, ¿no? O sea, como de los temas que tú consideras que puede ser Si uno lo usa gratis, no se tiene que hacer cuenta ni nada, ¿eh? Eso que te acabo de mostrar lo puede mirar cualquiera, eso es información abierta, como, no sé, sitio web de Atraco. Lo que les acabo de mostrar está abierto para todo el mundo. Si ustedes se van a Rephonic y se van al footer, a la parte de abajo de todo, ahí dice Best, Resources, o sea, los recursos, el blog, etcétera, que está muy, muy bueno, lo recomiendo mucho. Y ahí están los charts. Apple Podcast Chart. Exacto, y Spotify Charts. Vale, voy a mandar el enlace por el grupo para que así todo el Sí. mundo pueda llegar. Gracias. Y si uno hace el periodo de muestra gratis, ahora les voy a mostrar, se pueden usar muchas funcionalidades. Lo que no se puede hacer es descargar, uno tiene que copiar y pegar.
y da solamente los top de cada categoría, pero como el espectro en España es más o menos chico, también sirve. Bien, les voy a mostrar. Este es este señor de acá, que ven en mi pantalla, es el señor que hizo eh, el programador que hizo este, es un genio. Bien, entonces lo que podemos hacer acá es mirar, entonces de nuevo podemos construir una lista, entonces vamos a decir que vamos a buscar por un tema X, entonces vamos a ver, por ejemplo, nutrición, y aquí es donde empieza a ocurrir la magia. Uno puede ver, dice, bueno, uno quiere ver en qué categorías, en general vamos a ver en health and fitness, de manera generalizada, o sea, salud y bienestar. Nos vamos a meter en ubicación, va a ser España. El idioma va a ser el español. Y yo lo que les diría, esta parte de aquí, que estén activos significa que sigan emitiendo, que no nos dé resultados de podcast que hace 6 años que ya dejaron de usarlo. Y bueno, Perdona, Ana, sí. ¿dónde hay que darle para crear esa lista? Que no lo encuentro. Una vez que tú te hiciste la cuenta, pero para hacerte la cuenta tendrías que haber pasado una pasarela de pago. Ah, o sea, esta es opción cuando ya has pagado. Pero no has pagado. Estás usando el periodo de prueba gratis. Ah, vale, vale, vale. Esa Vale. pasarela de pago yo la pasé anoche para no tener que hacerlo aquí ahora y Claro, no se hace claro, una sí, cuenta, sí. como siempre que uno hace esas cuentas gratis, que uno después se tiene que poner una alarma en el teléfono diciendo, cerrar esta cuenta. O Sí, sea, sí, si quieren sí. déjensela, déjensela, ¿no? Pero yo les cuento cómo usar esta parte. Vale, Luego fenomenal. cuando estén pagando, pueden descargar todas las listas que ustedes pueden descargar todo como Excel, y eso está buenísimo. Eh, Fenomenal. Muy bien, gracias. pero una vez que ustedes pasan la pasarela de pago, y nada, si ustedes eh, se bajan, digamos, antes de una semana, no pagan nada, ¿no? Y uno va a seleccionar que estén activos, además, mostrar solamente podcasts que estén activos. Y entonces aquí vamos a ver los podcasts que queremos, que nos pueden interesar, ¿sí? Entonces, yo les diría que no usen este filtro de aquí, que es Guests y Sponsored. De nuevo, eso funciona muy bien en Estados Unidos porque ellos tienen súper buena idea de todo lo que pasa en Estados Unidos, pero acá en España no. Entonces, ¿esto qué significa? Guest, que aceptan invitados, y sponsor, que aceptan patrocinios. Pero acá te va a decir que nada acepta patrocinios, y yo he hablado con la gente y sí los aceptan. Es porque la gente nunca se puso a mirar Refonic, pero en Estados Unidos sí todo el mundo pone sus datos, sí, acepto patrocinadores y tal y tal y tal. Entonces acá ustedes pueden ver cómo los quieren ordenar. Entonces en este caso, por ejemplo, yo en general voy a decir por cantidad de oyentes. Y ahí uno tiene ordenado. Y bueno, si uno quiere hablar de nutrición, con la primera persona que quiere contactar es con NutriExpert, que tiene esta cantidad de oyentes por episodios, o sea, descargas por episodios, 2.900, casi 3.000 descargas por episodio. Seguramente va a tener en YouTube donde tenga otras tantas. Esto no cuenta las descargas que tenga el podcast en YouTube. Entonces uno va a decir, o agregar a mi lista, si uno está construyendo la lista, o uno se puede meter y mirar más información sobre el podcast. Que empezó hace un año, que publica semanalmente, que tiene 122 episodios, lo cual no me cierra porque si publica semanalmente en un año no podría ser 122 episodios. Uno tiene que después ir y mirar, ¿no? En qué categorías está, el sitio web de contacto, la cantidad de followers en Spotify, la cantidad de escuchas mensuales, el canal de YouTube. A veces también después aparecen otros social media, pero en España menos. Digamos, es bastante completo, como verán. Y abajo te da otros podcasts asociados para que sigas mirando. Este tan conocido Radio y Fitness. Bueno, supongo que habrán entendido por qué yo admiro tanto a este programador que hizo este programa ahora. Es bastante alucinante toda la profundidad que uno puede ver de los podcasts. De nuevo, todo esto son estimaciones, ¿sí? Entonces no es nada totalmente seguro. La única manera de llegar a lo seguro es también contactar con el podcast. Entonces yo
lo que recomiendo es mirar aquí para hacer una lista, para hacer un paneo, para tener un poco de idea. Y luego uno dice, bueno, NutriExpert, supongamos. Bueno, empezar a buscar eso, empezar a mirar. Bueno, mira, tiene un Instagram así, tiene un Facebook así, tiene un YouTube de esta manera, etcétera. Y ahí, bueno, uno tiene un poco de idea general de si encaja o no encaja y obviamente escuchar un poco, decir, ah, no, mira, sí, cuadra conmigo o quizás es super fit y no sé qué, entonces no cuadra conmigo, ¿no? Pero esto es el primer lugar donde ir a mirar. Bien, voy a volver a la presentación. No sé si quieren mirar algo más sobre esta belleza de, de programa o si quieren que continuemos. Sí, o sea, el contacto ya se busca en Google, ¿no? Normal, No, como el tienes que contacto tener. también uno lo puede buscar aquí, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí. Tururú. Aquí está. Ah, ¿y eso se exporta Si también? estás tú puedes todo esto copiar, pero exportarlo, no, porque entonces, si no, todo el mundo sería una prueba gratis y se bajaría 1 millón de podcasts por día a la Claro. semana. Imagínate abrir ahí un Excel Vale, con 1 millón vale. de entradas y ya Sí, está. vale, vale. Entonces, en eso no se puede exportar. Si uno tiene una campaña súper grande, súper grande, súper grande, sí, ve y paga un mes, qué sé yo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pero si no, no. De Vale. nuevo, en España en general, como uno va a estar buscando, supongamos de nuevo, uno no va a estar buscando, supongo, el mundo, uno va a estar buscando algo muy específico, vas a ver que no hay una cantidad de podcasts enorme como para justificarnos, si me voy a bajar 300 podcasts, Claro. porque no hay, Sí, 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 supongamos sí. que estamos hablando de nuevo de perros, hay 3 Sí, sí. que estén activos, que si tú te pones a buscarlos manualmente vas a ver muchísimos más, pero te vas a encontrar con los de México, con los de Argentina, con los que no publican hace 6 años, con el que publicó un episodio y nunca más. Con esto Sí, te va me a ha dar los 3 pasado. con los que tú tienes que contactar. Mm. O tienes que mirar, después vas a ver que de esos 3, no sé, por X, al final 2 te quedan, o 1. Pero esto te va a Vale. facilitar mucho y vas a ver que, ya te digo, bueno, de Sí, nuevo, sí, yo ahora tengo es. mi propio programa que es privado, digamos, pero tampoco es que uno tiene unas listas así como, ¡guau!, descomunales. Sí, sí, entiendo. Vale, Bien, Laura tiene una Laura. pregunta. Hola, sí. Bueno, mi pregunta con esta herramienta es que no sé si he entendido bien. Parece como para buscar a otros podcasts, ¿no? Pero Sí. ¿sirve si tú tienes un podcast para mirar estadísticas y cosas tuyas? Eh, Tus propias estadísticas mejor las vas a mirar en Spotify, es donde mejor las vas a mirar. Porque tú vas Vale, a saber vale. más que él. Él supone cosas. Él supone cosas. Porque las cosas de verdad, de verdad, de verdad, las sabe cada podcaster. Pero como él tiene eventualmente acceso a algunos números, supone que los que están en el medio están entre aquí y aquí. Son estimaciones de datos. Es como, de nuevo, con las herramientas tipo SEMrush y tal, que son todas de marketing digital, se estiman datos. Pero el único que sabe los datos claros, claros, claros sobre su propio sitio web es uno. Una pregunta Vale, de gracias. aquí. Sí. Laura, ¿tú tienes un podcast propio? No, 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 pero sí que Ah, hice una formación para hacer podcast, entonces Claro. no sé si en un momento dado lo haría. No, las mejores vale, estimaciones las sacas tú del servidor del host que uses tú. O sea, donde tú uses para hostear tu podcast, ahí en general te van a dar los mejores datos. Vale, gracias. y luego una pregunta que me Nada. parecería interesante. ¿Quién de aquí tiene un podcast propio? Dos. Vale, pues parece que hay algunas que tienen su propio podcast, o sea que nada, para que Ana igual pues también dar algo Ujú. de información. Sí, sí, después también se puede hacer una formación sobre eso, sobre marketing, sobre cómo marketear el propio podcast. Esto también sirve para encontrar, por ejemplo, si ustedes quieren promocionar su propio podcast, porque a veces lo que uno quiere es eso, decir, en general una manera muy guay es ir a podcasts de temas similares.
¿no? O, no sé, de nuevo, de temas tangenciales, ¿verdad? Por ahí no sé si a la competencia más directa, sino algo que de manera tangencial toca el mismo tema. Entonces, supongamos sobre estilo de vida que vaya una persona que es, qué sé yo, especialista en sueño, ¿verdad? Entonces, hay un tema, hay como temas en común, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede ir y encontrando al oyente en ese momento que quiere escuchar de eso, porque por ahí una misma persona escucha, qué sé yo, a la mañana comedia o en un momento comedia, y entonces uno tiene que encontrarlos en ese momento de la comedia, los tiene que encontrar otro comediante, no la persona de desarrollo personal. Y en el momento que uno está metido en lo otro, ¿no? Porque es donde uno lo encuentra con ese interés, digamos, que es donde es el momento más poderoso. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Bien, seguimos. Bueno, acá se pueden agregar notas, etc. Es genial, Refonic. Acá también te muestran, por ejemplo, dónde está la audiencia, people es quiénes son los hosts. Bueno, da bastante información. Uno esto obviamente lo contrasta con YouTube, etcétera, etcétera, y una vez que uno dice, bueno, sí, mira, esto va bien, esto me gusta, entonces toma nota como uno le guste y se pone en contacto con él. Voy a volver a la presentación. Se pone en contacto, perdón, ¿dónde estábamos? Ahí está. Se pone en contacto con el anfitrión, la anfitriona, y ahí uno, bueno, además de tener una conversación bonita, además de ver que uno está alineado, que lo que uno hace está alineado, no solamente uno, lo que uno quiere ofrecer, de lo que uno quiere hablar, o lo que uno quiere presentar, lo que uno quiere promocionar, etcétera, esté alineado, uno también tiene que ver, bueno, quiénes escuchan. El podcaster va a saber, porque estas estadísticas se las da tanto YouTube como Spotify, cuántas personas escuchan, dónde están, porque a veces que por ahí un podcast que es de España se escucha mucho en Latinoamérica, un podcast de Latinoamérica se escucha mucho en España. Entonces eso es súper importante. Si escuchan mujeres, varones, edades, en qué plataformas se escuchan, con qué formato se escucha, si además hay red social. A veces que uno piensa, no, mira, la red social es súper chiquita, y después te cuentan que tienen un newsletter con no sé cuántos miles de personas, o un Discord con no sé cuántos miles de personas. Entonces, en general lo puede ver bastante afuera, pero a veces hay más cosas que a uno ni se le ocurre que están. Bueno, la frecuencia y la vigencia, eso uno lo ve en Refonic. Obviamente escuchar, ver que todo está bien. Y obviamente la liga es importante, ¿no? Uno sabe que, qué sé yo, hay podcasts que son de otra liga, ¿no? Si uno va a decir, qué sé yo, esto, Radio Fitness Revolucionario, bueno, es un podcast muy grande, digamos, uno no nos va a hacer caso. ¿Quién nos puede hacer caso y quién no nos va a hacer caso? Digamos, eso es un poquito de sentido común, ¿no? Antes de contactar, para no perder el tiempo. Bien, entonces ahí es donde uno puede conversar cómo se puede hacer una cuña o sí, para un patrocinio, cómo se puede incluir, cuáles son las opciones, y ahí, bueno, ver cómo se acuerda el patrocinio. La siguiente manera, que ya lo vieron en la otra diapositiva, es las entrevistas. Las entrevistas sirven para, bueno, por ejemplo, quien tiene un podcast, está buenísimo. Quien publica un libro, está buenísimo. Bueno, un libro también se puede hacer con alguna forma de patrocinio, ¿no? Uno manda el libro y se reseña el libro, pero este tipo de cuestiones, cualquier tipo de promoción de servicio, de consultoría, digamos, las entrevistas son geniales porque lo que hace es, bueno, dar con una comunidad de personas que está siguiendo a ese podcaster y uno se puede, digamos, subir a esa plataforma, ¿no? Para darse a conocer. Y da un espacio, da un tiempo bastante largo para que uno pueda, bueno, contar bastante, para que uno pueda generar confianza, conexión, cercanía, empatía, para que uno además se pueda mostrar como autoridad, para que uno además pueda mostrar todo lo que sabe sobre el tema, por qué sabe tanto, o sea, qué recorrido tiene uno dentro del tema, etcétera, etcétera.
De nuevo, no suena a venta, el patrocinio puede sonar más a venta a veces no, pero en este caso no suena a venta. Uno tiene que saber, lo más importante es que no suene a venta, digamos, es muy importante que no suene a venta. Ahora les voy a explicar ese tema. Y hay una transferencia de confianza. Eso también pasa con los patrocinios. ¿Qué significa que hay una transferencia de confianza? Que cuando uno sigue un podcast, no sé cómo les pasa a ustedes, pero uno confía en ese podcaster. De hecho, a mí me ha pasado que alguna vez he sentido tipo, acá me está diciendo algo que no es tanta verdad, y uno ya como hasta se siente traicionado, ¿no? Si esa confianza se ve rota. Entonces uno se sube como a esa confianza que el oyente ya tiene en el podcaster, ¿sí? Y un punto, hay dos puntos que no los puse aquí, pero que son muy importantes también, y los voy a decir a continuación. Bueno, que la entrevista, como este punto sí está aquí, la entrevista da contenido para un mes completo en otros medios. Si ustedes además se promocionan en redes sociales, en LinkedIn, tienen un newsletter, tienen un blog, saben que armar contenido es faena, es un montón de trabajo, o sea, tener como contenido fresco todo el tiempo. Bueno, en una entrevista de podcast uno después la puede cortar, hacer shorts, meter los videos, si es algo bien como más profesional de la índole corporativa, uno lo puede meter en LinkedIn, los videos, uno puede hacer de ahí sacar artículos, uno puede meterlo como artículo y como video adentro de su blog, uno lo puede mandar por el newsletter, se puede hacer stories para Instagram, se pueden hacer shorts para YouTube, se puede sacar muchísimo contenido de una sola entrevista. Y hay dos puntos más que sirve para SEO, o sea, apariciones de Google. ¿Por qué? Porque en la entrevista va a aparecer el nombre de ustedes o el nombre del emprendimiento de ustedes. Entonces, cuando las personas googleen, ¿no? Asociadas a un tema, cuando las personas googleen un tema, ustedes van a aparecer porque los episodios del podcast aparecen como resultados indexados en Google. Entonces, si una persona googlea sobre cierto tema, una puede aparecer con ese resultado, asociada además con su nombre. Omnipresencia, de nuevo, que uno googlea, ¿no? Supongamos, a mí me comentaron que fulano de tal es buenísimo haciendo consultorías en tal tema. Bueno, antes de, sobre todo si es algo que me voy a meter a mí como persona, o sea, que me puede afectar a nivel personal, a nivel profundo. Supongamos una consultoría de sueño, ¿no? O algo médico. O cuando es algo en torno a los negocios, y yo voy a poner mucho dinero, yo me voy a fijar quién es este fulano. No va a ser como, bueno, ay, no, lo vi por Meta. Entonces, cuando voy a googlearlo, como van a aparecer estos resultados de podcast donde esta persona habló, yo voy a decir, ah, mira, wow, aparece un montón hablando de sueño o hablando de finanzas, ¿no? Entonces voy a tender a confiar más, ¿no? Por esta omnipresencia. Los episodios de podcast aparecen mucho como resultado. Y otro punto es que ahora además los episodios de podcast los están indexando los Large Language Models, o sea, ChatGPT, Gemini, digamos, todas estas, la inteligencia artificial. Entonces, si están bien indexados, también van a aparecer citados como fuentes. Entonces, eso amplifica aún más la repercusión que puede tener una entrevista en podcast. Para esto obviamente hay que ver que esto esté bien indexado, que estén bien claros los títulos y las descripciones de los episodios, etc. Y esto es importante para las que tienen sus propios podcasts. Podemos hacer otra formación sobre eso porque es bien técnico, pero es muy, muy importante. Si uno tiene este tipo de interés, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿cómo gestionar estas entrevistas? Nuevamente, para seleccionar los podcasts va a ser todo lo mismo que acabo de contar, ¿no? Ir a Refonic, contrastar con otras fuentes, fijarse un poco en YouTube, dónde están estas personas, etc. Pero además hay otras maneras, que es fijarse, por ejemplo, si yo tengo una conocida, una amiga, sobre todo si está en mi mismo rubro y ella ya estuvo en un podcast, ver de qué se trata el podcast, ver si ella me puede presentar. Cuando miro un podcast, ¿no? Donde me interesa participar, mirar entre su lista de invitadas, ¿no? A ver, mira, ella la conozco de manera personal, o hemos tenido algún tipo de vínculo personal o profesional en el pasado, ¿no? O sea, a través de la red cercana funciona muy bien. Las mismas personas que tienen servicios como el mío, o podcast como el mío, ¿dónde han aparecido? ¿Dónde han estado ellas? ¿Qué han dicho?
Entonces, buscar podcasts similares o incluso el mismo podcast y caer con otro ángulo, porque uno no va a ir al mismo podcast a decir lo mismo que dijo la otra, ¿no? Tiene que ir por ahí al mismo podcast y decir, ir con un tema diferente o ir a podcasts similares a hablar del mismo tema. Y cómo contactar va a ser un poquito distinto que los patrocinios. Los patrocinios para contactar uno puede contactar por mail o también por redes sociales, etcétera, ¿no? Siempre que no vaya con muy buen rollo. Pero para una entrevista uno quiere hacer un acercamiento mucho más soft, mucho más suave. Entonces, comentarios en las redes sociales de preferencia del podcaster, ¿no? Sobre tal episodio que a uno le gustó, digamos que los comentarios sean lo más honestos posibles, ¿eh? O sea, no digo mentirle a la gente, ser falso, ¿no? De verdad, ¿no? Como empezar a construir algo antes de conseguir una invitación. Y para la invitación, o para invitarse una, ¿no? Para decir, ay, me gustaría estar en tu podcast, no decir, puedo aportar valor. Porque yo cuando ha llegado gente me han dicho, no, yo contacté varios podcasts, ¿y qué le dijiste? No, que puedo aportar valor. ¿Que puedo aportar valor? ¿Qué es aportar valor? Entonces, pero una cosa es que uno diga, che, no sé, me gustó mucho tu podcast sobre, supongamos, este caso, sobre marketing. Mira, ¿te puedo hacer un episodio? ¿Qué te parecería si hacemos un episodio sobre la nueva tendencia de anuncios en Spotify 2025? ¿No? ¿Cómo hacer crecer tu marca en 2025 con anuncios en Spotify? Bueno, es un título un poco más cañero, que se me acaba de salir de la cabeza, así que seguramente se puede hacer mucho más cañero que decir aporto valor. ¿No? Ya le estoy diciendo, mira, ya te caigo con un título, te tengo un episodio resuelto, sé sobre el tema, puedo mostrar cómo es interesante, ¿sí? Entonces, de esa manera, digamos, hay más posibilidades de que uno lo inviten. Les voy a contar otro caso, un ejemplo concreto. Es una persona que tiene una consultoría en recursos humanos. Es una mujer, es una empresaria súper cañera. Ella tiene un LinkedIn muy importante. Entonces lo que decidimos fue, bueno, hicimos toda la lista de podcast, tal como les expliqué, todo igual. Escuchamos, vimos cuál va mejor, cuál va peor, y ella contactó por LinkedIn. Entonces cuando la gente la ve en LinkedIn con una red de contactos enorme, dicen, wow, ojo con ella, me encantaría tenerla invitado. Pero además ella dice, puedo ir y hablar de, es una empresa de recursos humanos en tech, mujeres en tech explorando un territorio masculino, cómo emprender y soportarlo emocionalmente, dicho por una psicóloga, ella es psicóloga. Bueno, los títulos son mejores, ¿no? Pero esta es la idea. Y bueno, cómo afrontar la nueva realidad en el ámbito de recursos humanos en Haití, ¿no? Y estos 3 títulos obviamente los adaptamos a cada situación. Cuando ella está hablando de ser mujer en un territorio masculino, es cuando nos metimos en podcast de mujeres emprendedoras, en el que ella habla de cómo ser emprendedor sin morir en el intento, es donde vamos a podcasts un poco más vinculados al desarrollo personal. Cuando vamos a temas más fríos, más técnicos, de cantidad de programadores que se están contratando ahora, vamos a los programas más técnicos. Entonces, así fuimos buscando por el lado de programas de negocios, programas de recursos humanos, programas de emprendimiento y programas de desarrollo personal. Todos han dicho que sí. Es un poco de ingenio. Nada de esto fue tampoco como... es un poco de ingenio. Nada de esto fue así como un trabajo titánico, ¿sí? Ahora esos podcasts se están grabando, de hecho. Y obviamente acá lo que se espera es un poquito de intercambio, ¿no? Entonces ella lo que va a hacer por conveniencia de ella, pero además le va a venir muy bien al podcaster, va a ser decir, hey, en su LinkedIn, aparecí en tal podcast, no sé qué, y después va a compartir un video fraccionado, etcétera. Y eso le va a venir muy bien al dueño del podcast, porque va a tener promoción gratis en el LinkedIn de ella, que es un LinkedIn con mucha atracción. Entonces esto obviamente es un win-win, ¿sí? De nuevo, para preparar la entrevista, pensar de qué uno puede hablar, pero de nuevo, lo más importante aquí, que entretenga y que enseñe. O que entretenga o que enseñe. Eso es muy importante, porque ir Pero, uno, sí. Ana, perdona, una pregunta, porque
A mí, por ejemplo, me pasa que no tengo una red de seguidoras gigante ni algo que ofrecer eh, a los podcasts que tenga que ver con darles visibilidad, Ujú. Entonces te ¿sabes? tienes que dar un contenido espectacular. Claro, vale. O sea, que se trata de encontrar ese contenido espectacular, ¿no? Entiendo que es que el Exacto, caso de la mayoría de nosotras es un poco así. O sea, exacto. estamos creciendo, no somos todavía, bueno, igual hay influencers, pero vamos, yo no. Sí. Vale. Tú lo que tienes que dar es un contenido espectacular. Esa es tu posibilidad en este momento. Mm, Va a haber alguien que te va a decir, buenísimo, yo te entrevisto en mi programa, te voy a cobrar tanto. Eso va a pasar. ujú, Tú te tienes que fijar si estás dispuesta a pagar o no y cuánto. O sea, cuánto te vale claro. a ti la entrevista. Mm, Obviamente, para medir esto, tú tienes que saber qué oyentes tienen. Eso es súper importante. Y cada podcaster tiene datos de todo esto. No solamente de qué oyentes, sino cuánto oyen. Si por ahí escuchan 5 minutos, se aburran y cortan el episodio. ¿Se entiende? Pero también si tu episodio es espectacular, va a tener además más escuchas porque se va a hacer más viral, digamos, se va a escuchar más. claro. Uno se tiene que correr, pero sobre todas las cosas no ir a promocionarse una, no ir a hablar de lo fantástica que es la consulta de una como, no sé, supongamos coach de sueño, ¿no? Uno tiene que ir y hablar cosas que interesen, cosas que aporten Claro. algo nuevo, Mm, algo muy interesante. Y ahí es donde la gente va a decir, ah, mira, qué interesante escuchar a esta mujer, mira qué bien que habla, o sea, además hablar bien, etcétera, etcétera, pero digamos, y ahí se va a generar, porque si uno va solamente a decir todo lo genial que es una, todo lo que sabe una y a promocionarse una, digamos, eso es aburrido, para las personas va a tener que cambiar de episodio a los 5 minutos, lo van a cortar, van a dejar de escuchar, ¿me entienden? Y ahí sí, perdemos todas, pierde uno que va como entrevistada, que invirtió tiempo en eso, pierde el podcaster, pierde la persona que perdió sus 5 minutos en escucharte diciendo lo fantástica que sos. Entonces, es súper importante decir, bueno, ¿de qué sé hablar? ¿Qué puedo enseñar? ¿Dónde puedo aportar muy buen contenido? O cómo puedo entretener, ¿no? Si uno va más para el lado del teatro, qué sé yo, algo así, ¿no? Porque a veces que la gente es comediante, no es asesora en finanzas. Obviamente, ¿no? Si uno va a ir a promocionar, por ejemplo, un servicio, etcétera, de dónde viene uno, cuál es la historia de uno, por qué uno sabe tanto, etcétera, ¿no? Para poder presentarse. Cuál es la propuesta que uno tiene única en este sentido, pero de nuevo, no de manera promocional. Decir, bueno, mira, o sea, ahora se ha descubierto tal cosa en mi ámbito o ahora hay muchos problemas, no sé, supongamos, tú eres la asesora financiera y ayudas a autónomos. Bueno, ahora están todos los autónomos con el tema Verifactu. Listo, voy a ir a hablar sobre cuáles son las apps, las herramientas para estar Verifactu ready. No sé, ¿qué cosa está moviendo a la gente en este momento? ¿Qué cosa está moviendo a la gente hoy en torno a este tema? ¿Sí? sí. Después uno puede decir, bueno, sí, cómo uno ayudó a clientes de esta manera y tal. Y el CTA, el Call to Action, o sea, qué es lo que uno quiere que la gente haga después de haber escuchado una, ¿no? No decir 30 cosas. Me pueden seguir en Instagram y también pueden estar en mi newsletter y también pueden mirar mi web y decir 30 cosas, no, porque no va a quedar ninguna. Pero si uno dice una sola llamada a la acción, por ejemplo, vayan a comprar mi libro o vayan a Ujú, leer mi libro, suscríbanse a mi newsletter, síganme en Instagram, ¿no? Uno tiene una sola llamada a la acción. O sea, uno está haciendo una sola propuesta, ¿sí? Y eso es mucho más fácil de recordar, ¿sí? Porque si no, imagínense todo lo contrario, sería uno estar diciendo pavadas una hora, hablando de una, que mi vida le interesa a mí, a mi madre y poco más, y al final decir todos los lugares donde uno lo puede seguir. No. Entonces nada, uno va claro, con no. una buena historia, enseña, entretiene, aporta valor. Piensen que además esto va a ir en los títulos. Entonces el título, uno como elige el episodio del podcast. En general yo los elijo por el título. Me interesa el título. Ay, mira, acá van a hablar de tal tema que me interesa. Guardar, guardar episodio para escuchármelo después cuando vaya a hacer la compra. Y así, ¿no? Uno va o por el título o por la descripción. Entonces en el título va a decir, bueno, acá está fulana, asesora financiera, va a hablar de cómo estar pequeñas autónomas pueden estar Verifactor Ready. Pequeñas autónomas, yo quiero estar Verifactor Ready. Perfecto, lo voy a Sí, guardar, ¿sí?
Y en el buscador este que nos has dado, también hay podcasts, digamos, de medio alcance, porque realmente los que se encuentran son como los mainstream, que normalmente tienen las agendas hasta arriba. Entonces, No, como... no, hay muchos de medio alcance porque yo he encontrado muchos. Vale, vale, genial. Sí, 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 Gracias. sí. Sí, de hecho, hay mucho más. Si tú te vas, ¿no? Espera que me voy a poner ahí de nuevo. Si tú te vas aquí, acá fíjate que dice Top Podcast. Pero este top llega hasta el top 200. El top 200 general, obviamente, la última parte de ellos la presuponen bastante, ¿eh? Pero ves, llega como hasta el final de todo y hasta entran cosas de otros países y tal. Pero tú también tienes así hasta muy para abajo de, ¿cómo se dice? De cada una de las categorías. Entonces tú imagínate en categorías chiquitas de la índole, digo, ¿no? Astronomía, el podcast 20 es así, ¿sí? De hecho, cuando uno empieza a refinar cuál está en España, de hecho ya son 5 de España, 3 están muertos, después ya viene uno de México, después viene un montón de Estados Unidos. Entonces, sí, sobre todo uno tiene que ir por las microcategorías. Cuando uno se va de nuevo a golf, termina encontrando 3, ¿sí? Pero la lista es enorme, pero entran eso, podcasts que ya no existen, etcétera, etcétera. Después por eso está bueno revisar eso con la prueba de pago, porque ahí entonces uno puede limpiar Claro, todo. puedes filtrar. Sí, Cosa sí. que en el chart general que ellos ofrecen gratis, ahí no está filtrado. Pero si tú después los miras uno a uno pago, ahí ya los miras todos filtrados. Sí, ese es el secreto, ir por las microcategorías, porque en las microcategorías, algunas categorías hasta el número 20 son muy grandes, como humor o finanzas, ¿sabes? Pero hay otras categorías que la categoría de por sí es tan chiquita, ¿sabes? Qué sé yo, fotografía. La categoría en sí es tan chiquita que ya el tercero es más o menos chico, ¿no? Y ahí Sí, es donde uno sí, quiere ir mirando. claro, efectivamente. O sea, como que tenemos una mayor probabilidad de que nos contactes o que interese lo que tenemos que ofrecer igual a podcast eso de media o pequeño alcance. Exactamente. Sí, sí, los van a encontrar a Maravilloso. través de usar las microcategorías. Muy bien, gracias. ¿Sí? De hecho, hay algunas que casi ni tienen por ahí podcast en España. Por ejemplo, estos deportes que acá casi no se juegan, tienen, ¿cómo se llama? Estos deportes de pelota que por ahí se juegan mucho en México y tal, en España hay uno y después son 3 o 4 mexicanos o venezolanos. Béisbol, ahí me salió la palabra. Verán que yo no vengo al lado del deporte. Bien. Bueno, eso en torno a cómo preparar la entrevista, como después obviamente nada, conversar si la persona le dijo a uno que sí y consiguió que sí, conversar, cómo se va a dar, cómo ocurrir, prepararse, que el sonido esté bien, que todo funcione bien, ¿vale? Y sobre todo tratar de sacarle el mayor jugo posible después, reutilizando el contenido, pero también, por ejemplo, si las entrevistas se publican en YouTube, se pueden elegir los subtítulos y los subtítulos ahora están indexando para Large Language Models, o sea, los subtítulos de YouTube están indexando para ChatGPT. Entonces, esas son maneras que se pueden reutilizar las entrevistas para maximizar el alcance. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Ah, Irene sí, creo que quería preguntar algo justo hasta ahora. sí. Sí, yo paso mis podcasts a YouTube. Es Ujú. verdad que yo los hago por ahora, bueno, lo que tengo es Zoom, casi todos son por Zoom, algunos es presencial, pero no los hago con vídeo, lo hago solo de oído, no tengo vídeo. Sí. Y me gustaría poner subtítulos, pero no sé cómo hacerlo en YouTube. Eso te tenés que meter ahí dentro de la misma, dentro de YouTube, puedes Y elegirlo. los hace automáticamente? Sí, ¿Sí? Vale, pues es sí. que lo probé y me ibas diciendo que Perdón, no, digo, la transcripción, eso. la transcripción. Sí, 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 sí.
Vale. Y si no, las transcripciones ahora se pueden hacer directamente hay un montón de apps. A mí la que más me gusta para hacer transcripciones es HappyScribe, hay que pagar, es buenísima. Esa es la que a mí más me gusta, pero como HappyScribe hay muchísimas, Vale. pero muchas, muchas, muchas. Vale. Y las transcripciones sirven porque, ¿qué pasa? Convierten a texto, o sea, bueno, obviamente convierten a texto, eso de toda la vida, desde que el mundo es mundo, una transcripción convierte el audio a texto, pero lo que pasa ahora es que ese texto se puede indexar. Entonces, cuando Google encuentra cosas es porque están escritas de esa manera. Claro, ¿Sí? claro, Si tú claro, subes, claro. por ejemplo, a Google una foto de, qué sé yo, este vaso de agua, pero le pones mesa, esto Google va a entender que es una mesa, no un vaso de agua. Sí, sí. Lo mismo pasa con todos estos modelos. Entonces, Vale, si vale. todo lo que uno pueda poner de texto va súper bien. Pero lo que está súper bueno de las entrevistas ahora es que ahora hay tanta cosa, tanto texto, tanta imagen, tanto todo hecho por AI, que uno ya no sabe en quién confiar. Y cuando uno escucha una voz en podcast, ahí uno dice, no, mira, acá hay una persona de verdad hablando de verdad, qué cosa guay. Pero para que a uno lo encuentre, tiene que haber estado en todo ese proceso, ¿no? Que será guay o no tan guay, pero es el que es ahora. Respecto a si les dicen, bien, buenísimo que vengas a mi podcast, me encantaría entrevistarte, pero el precio es tanto. Miren, esto es muy importante, ¿eh? ¿Quiénes estuvieron como entrevistados antes en el podcast? Si antes en el podcast hubo un chico de 17 años que es gurú sobre cómo vivir la vida, duden, porque por ahí no sepa tanto un chico de 17 años sobre los caminos de la vida. Entonces lo que estoy queriendo decir es que miren si no es pura gente de pago y puro contenido que no sirve para nada y por lo tanto es medio cutre, ¿no? Entonces eso, fíjense, si a ver, eventualmente la gente paga, pero todo está súper guay, ¿me entendés? Hay un asesor financiero que de verdad sabe de finanzas y que está enseñando algo de verdad útil. Hay una persona que sabe mucho sobre cómo vivir la vida y de verdad está hablando de su último libro, que está buenísimo. Paguen, buenísimo. Pero fíjense si no es pura gente pagando por espacio y que, bueno, en realidad sí, es medio cutre. Eso está bueno fijarse, ¿sí? Bien. Aprovechamiento de la entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo usar las entrevistas y antes de seguir al próximo tema, que son las programáticas, que es lo opuesto? ¿No? Seguimos. Bien. La última estrategia es algo bastante nuevo que ha sacado Spotify, que son las programáticas. Antes había otros sitios donde meter campañas programáticas, como dije antes, Acast. Las campañas programáticas son lo opuesto de la entrevista. Pero los anuncios que uno escucha en Spotify, no sé si tienen Spotify de gratis o el de pago, bueno, son esos. Esos son campañas programáticas. Spotify distribuye los anuncios que uno pone ahí. Hace poco, cosa de 2 meses nada más, se habilitó un sistema que es Podcast Only, que significa que a través de Spotify uno puede poner anuncios solamente en podcast, no en música. Y la manera en que funcionan es muy diferente de la manera en que uno puede configurar anuncios en música en Spotify. Perdón, anuncios en Spotify. Cuando uno anuncia en podcast en Spotify, uno anuncia no solamente cuando la gente reproduce en Spotify, sino también en otras plataformas de podcast. O sea, si tú estás escuchando tu podcast en una app de podcast, otra, Apple Podcast, The Podcast App, cualquier otra, alguien que montó una campaña de anuncios en Spotify, tú puedes escuchar ese anuncio, aunque no se esté escuchando dentro de Spotify, ¿sí? Entonces ellos acceden a los podcasts no solo dentro de Spotify, sino también fuera de Spotify. Y no solo eso, sino que también acceden a las cuentas de pago de Spotify, no solo las gratuitas. No sé si ustedes tienen cuenta de pago en Spotify y escuchan podcasts que han dicho, ¿cómo puede ser que yo estoy pagando Spotify y aún así escucho anuncios? Bueno, porque es así. Sí, que lo bueno para uno como anunciante es que la cantidad de anuncios que aparecen en este caso es muchísimo menos
que la cantidad de anuncios que aparecen cuando uno hace anuncios en Spotify, en música, en todo, en el anuncio común de toda la vida de Spotify. Cuando uno pone ese anuncio, digamos, las personas que tienen la cuenta de gratis de Spotify escuchan muchos anuncios. Es bastante tedioso, bastante agobiante. Ahí ya el entorno de positividad empieza a no estar tan positivo. Pero si uno elige hacer anuncios en Spotify, en podcast only, se escuchan muy pocos anuncios y se escuchan no solo dentro de Spotify, sino fuera de Spotify y en cuentas de pago. Entonces esto es como, es otro juego. Abre el juego, es otro juego. Nada que ver con anunciar el anuncio típico de Spotify de toda la vida. ¿Para qué sirven? Para dar un primer paso cuando uno no tiene una red de contactos o no se quiere tomar todo este trabajo que les acabo de contar anteriormente. Cuando es una campaña de corta duración, por ejemplo, les voy a explicar algo que pasa con los patrocinios y algo que pasa con las programáticas. En un patrocinio, si uno quiere mostrar, qué sé yo, una campaña navideña, ¿verdad? El podcast ese va a quedar para toda la vida. Y eso que dijo el locutor adentro de ese episodio va a quedar para toda la vida. Entonces, si estamos hablando de una campaña que va a durar un mes, no vale tanto la pena. Porque además, no sé, bueno, ustedes supongo que escuchan podcast. Cuando uno se engancha en un podcast, a mí me pasa, a todos nos pasa, que encontramos un podcast por algún motivo, probablemente porque indexó muy bien todo su contenido, lo encontramos por un episodio, pero después nos ponemos a escuchar episodios para atrás, y terminamos escuchando algo que se publicó hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿sí? Si ahí apareció algo con un contenido promocional, digamos, para una campaña de hace 2 o 3 años, no sirve escucharlo. Entonces, volviendo sobre campañas que sirven, tiene que ser evergreen, ¿no? Entonces, de nuevo, un porteo ergonómico en un podcast de poricultura. Perfecto, eso va a quedar toda la vida. Una persona que es asesor financiero, sí, buenísimo, porque uno va a seguir siendo asesor financiero de acá a los próximos 10, 15 años o cuando uno se jubile, ¿sí? Entonces, en ese sentido sirve una asesora en, de nuevo, sueño, que va a seguir siendo asesora de sueño, y el sueño, digamos, va a haber innovaciones en los descubrimientos en torno al sueño con el tiempo, pero probablemente va a ser vigente lo que uno diga de acá a los próximos 2 años, ¿sí? Ahora, si uno tiene una campaña sobre la vuelta al cole, sobre las navidades o algo así, los anuncios de Spotify son mucho más convenientes porque se insertan ahora. Uno dice, bueno, quiero mi anuncio, se publique entre hoy y, qué sé yo, fin de año, y el Black Friday. Uno quiere una campaña pre-Black Friday, supongamos. Las campañas microlocales, esto a mí me encanta. Porque un podcast, a no ser que sea el podcast de Time Out Madrid, en general se escucha en toda España. Obviamente yo hablo mucho con podcasters, sé los números de muchísimos podcasters porque ellos me los comparten, porque yo les manejo los patrocinios. Obviamente hay picos en Barcelona, Madrid, Valencia, donde vive más gente, lógicamente, pero en general los podcasts se escuchan, o no solo en toda España, también en Latinoamérica. En general los picos son Barcelona, España, Valencia, después viene México, ¿sí? Buenos Aires. Eso es muy común. En cambio, Spotify nos permite seleccionar al oyente por incluso código postal. Entonces, si uno tiene, supongamos, una escuela de yoga, uno quiere que lo escuchen en un radio donde la gente puede ir a clases presenciales. Claramente uno quiere que lo escuchen en el radio donde la gente puede ir a las clases presenciales de una. Entonces eso está buenísimo. Y se puede hacer un testeo bastante rápido, ¿sí? Se puede modificar todo muy rápidamente. La segmentación que uno con los podcasts, uno también puede segmentar porque uno dice, bueno, uno habla con el podcaster, ¿no? Y te dice, mira, los que me escuchan a mí tienen tal edad, son mujeres, viven en general en tal lado, el podcaster sabe mucho. Pero esto uno lo hace de manera automática porque Spotify distribuye los anuncios entre las cuentas. Entonces, ellos saben quiénes son los usuarios, ¿sí? Entonces, distribución, bueno, entonces uno puede elegir, yo ahora les voy a mostrar cómo funciona la campaña, género, edad, y sobre todo ubicación. A mí la ubicación es lo que más me gusta de Spotify en realidad, por eso lo uso. Cuando lo he usado fue sobre todo por la ubicación y por el mensaje temporal. Y uno tiene alcance simultáneo en varios podcasts, o sea, Spotify distribuye entre distintos podcasts y uno puede seleccionar la categoría. Entonces uno dice, bueno, quiero que mi anuncio aparezca en podcast de negocios. Entonces Spotify va a distribuir entre podcasts de negocios que escuchan
me lo invento, mujeres mayores de 35 a 45 años, yo quiero emprendedoras de entre 35 y 45 años, ellas van a estar escuchando podcast de negocios, pensando en negocios, quiero que ellas me escuchen, selecciono así. Como mi servicio lo doy de manera personal me lo invento, Valencia, quiero que me escuchen en Valencia, entonces voy a seleccionar que me escuchen en Valencia, porque soy asesora financiera para mujeres emprendedoras y trabajo de manera presencial en Valencia, entonces quiero que me escuchen ahí, ¿sí? Y esto es aún mejor, esto es algo que yo hice, me doy cuenta en mi CRM, entre mis clientes, que la mayoría de mis clientes comparten X código postal. Entonces digo, mira, ahí tengo muy buenos clientes, entonces voy a poner ese código postal en Spotify. Lo voy a querer promocionar en el área donde viven la mayoría de mis clientes, porque es donde mejor me va. Evidentemente, eso funciona. El mínimo que nos sirve que podemos elegir para una campaña de Spotify son 250 euros. Ese es para la entrada, digamos, que uno puede distribuir en mucho tiempo, ¿eh? No es que me tengo que gastar los 150 euros en un día, para nada, uno puede elegir el tiempo de la campaña bastante largo, y cuando uno se hace la cuenta, la primera campaña está financiada con 125 euros, con un código promocional, así que la entrada de verdad son 125 euros. Yo de las programáticas me enfoco en Spotify porque es el que tiene la entrada más baja, ¿sí? Después está AdVoices con una entrada de 500 euros, está Acast con una entrada de varios miles de euros, entonces me parece que esto es lo más accesible para emprendedores. Pero si alguna de ustedes, no sé, trabaja además en una empresa y maneja campañas más grandes, bueno, contactamos y les cuento cómo usar las otras plataformas. Bien, les voy a mostrar ahora cómo funciona Spotify. Este es Acast, no quiero Acast. Ahí está. Ustedes se van a hacer una cuenta, ¿sí? Yo mi cuenta ya la tengo hecha. Es muy sencillo, mail, nombre, creo que ni siquiera hay que poner la tarjeta de crédito al principio, hasta que uno no tiene la campaña armada, ni siquiera hay que poner la tarjeta de crédito. Entonces, para crear una campaña, si es auction, va a entrar en todo, en música, podcast, en todo, el típico anuncio de Spotify de toda la vida. Y ese es el que no queremos. Vamos a crear solo podcast. ¿Sí? Vamos a poner acá REM. Día REM. Vamos a buscar tipo de categoría. Vamos a decir que va a ser un business to business, supongamos, ¿no? Va a ser algo de negocios. Entonces se va a tratar, vamos a hablar como si fuera lo de hoy, ¿verdad? Que quisiéramos promocionar lo que estamos haciendo hoy. Entonces va a ser Advertising and Marketing. Yo voy a tener ganas de estar en esta categoría, que es Business. Voy a borrar las demás. Lo que es una pena en Spotify es que las categorías son muy amplias para mi gusto, porque nos deja Business and Technology, Lifestyle and Health, perdón, lo digo en español, negocios y tecnología, estilo de vida y salud, deportes, entretenimiento, noticias y política y crimen real. Pero eso, no sé, hay cosas que a mí me encantaría que viera como niños, por ejemplo, familia, los deportes por separado sería ideal. Running, hay muchos podcasts de running ahora y hay mucha campaña para running. Entonces, eso la verdad es que estaría buenísimo, porque uno pudiera separar un poquito más. Pero bueno, eso es algo para hablar con la gente. Sí. Ana, ¿puedes mandar el enlace de esta web? Sí, Y así podemos ir mirándolo según lo vas haciendo. es el Ads Manager, o sea, es una de las cosas que nos permite el chat. A ver, ahí está. Ahí se hace la cuenta. Genial, fenomenal, gracias. Si se quieren hacer una cuenta en Acast para mirar, para enterarse de qué trata, yo también se las paso, pero es para ver cómo funciona este tipo de cuestiones. Paso ya la de Acast. Y hay otro que es de Evox. ¿Conocen Evox?
es una reproductora de podcast. Ellos tienen muy grande en España, es española, la desarrollaron en Sant Cugat, cerca de Barcelona, originalmente, es muy grande en España. Ellos tienen un sistema que se llama AdVoices, es advoices.es, creo, el servicio. Ellos ofrecen un poquito todo esto, ¿no? Pero ellos se lo ocurran en el medio, no es tan fácil de usar, para mi gusto. Por eso de las distintas opciones, acá está muy bueno, pero es para cuentas muy grandes. O sea, es como que estamos hablando de campañas de, qué sé yo, 15.000 euros, cosas así, ¿no? Cuando uno empieza a sumar todo, es bastante más. Está bueno porque está mejor, sí, pero con Spotify es una entrada bastante baja, está bien, digamos. Budget, bueno, ponemos el primero, los sensitive filters, uno los deja como están, por defecto, que es para que no aparezca el anuncio de uno en nada de contenido malo, ¿sí? Qué sé yo, porque hay contenido medio loco también, ¿no? Como en todos los rincones de internet hay contenido medio loco, entonces uno no quiere aparecer vinculado con ese tipo de contenido, ¿no? Qué sé yo, hay podcasts que hablan de apuestas, por ejemplo, y uno no quiere que uno aparezca como asesor financiero el anuncio de uno dentro de un podcast, entre los podcasts de apuestas, ¿no? Entonces, pero eso uno lo deja por defecto, que ya va bien. Uno pone cuándo quiere empezar y cuándo quiere terminar, día y hora, ¿sí? Esto uno lo puede ir cambiando como uno le dé la gana, incluso con la campaña andando se puede cambiar. La campaña se puede parar a mitad de camino y recomenzar, ¿sí? Y acá, country, esto es buenísimo, porque acá uno puede poner códigos postales, ¿sí? Uno puede poner áreas también, uno puede, qué sé yo, uno puede decir Madrid, puede decir distintas zonas de Madrid, y uno puede poner directamente códigos postales. Entonces, eso es buenísimo porque, digamos, eso nos da mucha segmentación. Después uno se fija en qué grupos de edad, género, entonces en nuestro caso seríamos mujeres, de 18 a 24 acá no hay nadie, de 25 a 34 ya puede leer bien, bien, perfecto. En España seguimos. Y entonces ahí uno empieza a desarrollar el anuncio. Uno le pone, bueno, quién es el anunciante, en este caso sería REM, el nombre del ad, esto es para mi propia librería, así que día de REM, le pongo. Tagline sería como una especie de eslogan, ¿sí? Aprendamos sobre podcast, me lo invento rápidamente, ¿eh? En español, call to action, por ejemplo, fíjense todas las que ellos nos dan, más información, supongamos. Logo, vamos a poner acá el logo de REM. Foto, porque acá va a aparecer la foto, entonces podemos poner una foto muy guay de REM, de todas las mujeres, o podemos poner un micrófono de podcast, o cualquier cosa que refiera a esto. Y el audio. Hay 3 maneras de hacer audio, o 4. Lo puede hacer una, si uno quiere. Uno le puede pedir a la gente de Spotify que lo haga, porque ellos tienen gente, entonces uno dice lo que quiere, o queremos una mujer que suene como de unos 40 años, promocionando esto, con una voz animada, como con entusiasmo, pero sin sonar sobreexcitada, digamos, y que además suene que inspire confianza, por ejemplo, ¿no? Y ellos mandan un audio hecho, esto lo hacen de manera gratuita. Uno también se puede currar un propio audio con profesionales, y profesionales hay sí, de toda la índole. Uno puede pagar desde 50 euros a un freelancer en alguna plataforma de voiceovers, de actores de voz, hasta miles de euros si uno hace una superproducción en estudio. Y ahí eso va a lo que uno tenga ganas, ¿sí? Y ellos, después de que acá New Creative es, si uno no tiene un audio, ellos lo hacen. Una vez que uno tiene todo, pone Next, y bueno, la campaña ya va a seguir, no sé si ahora me permite, sí. Acá me van a pedir que pague, el código promocional va a ser ese que me van a haber mandado por mail cuando me hice la cuenta. Y luego, una vez que uno aprueba todas esas cuestiones, ya ahí yo lo estaría enviando. Cuando uno aprueba todas esas cuestiones,
tardan en revisar el audio más o menos 2 días. ¿Qué es lo que tardan en revisar? Es una cuestión de compliance, que uno no esté promocionando armas, que uno no esté promocionando drogas, que uno no esté, tienen que ellos mirar manualmente, lo hacen obviamente con la IA, pero después hay humanos mirando que no haya temas, cuando hay temas sensibles. Hay épocas de más anuncios que ellos tienen como más demanda y tarda un poquito más, pero si no se aprueba muy rápidamente. Y una vez que esto está aprobado, ya empieza a emitirse el anuncio. Respecto a las campañas, puedo mostrarles una. Esperen, que paro de compartir un momento y la busco. ¿Qué más decirle de estas programáticas de Spotify? Eso, cuando ya está andando la campaña, uno puede seguir modificando cosas. Lo que no puede modificar es el anuncio, pero sí uno puede modificar cosas, que dure más, que dure menos, uno puede ampliarle el alcance, digamos, se pueden hacer distintas cosas, pero también se pueden hacer cosas muy creativas haciendo campañas con múltiples anuncios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que yo hago. Esperen que y ahora después les muestro las métricas de una de las campañas. Algo que yo hago, jugar con los códigos postales, jugar con dónde se emiten, ¿sí? Entonces, decir, bueno, nos guiamos por el CRM o nos guiamos por una zona donde presuponemos que está la gente a la que queremos llegar. Por ejemplo, si es algo que uno está promocionando que es para gente con una renta un poco más alta, bueno, es muy fácil saber cuáles son los barrios de renta alta, ¿sí? O sea, eso lo publica Hacienda, digamos, eso es muy, muy fácil de saber, además de lo que uno sabe, ¿no? De oídas. Este tipo de juegos, pero también, por ejemplo, a mí me gusta que un podcast, un anuncio, perdón, que se mete entre podcast de negocios suene como más en ese tono, ¿no? No vamos a poner algo que suene como a dibujo animado en el medio de los podcasts de negocios porque va a causar un poquito de rechazo, va a causar un poquito de reacción, ¿verdad? Entonces, vamos a poner algo alineado, pero podemos promocionar el mismo artículo con un tipo de voz bien alineada con podcast de negocios, seria, firme, etcétera, pero si nos parece que el mismo producto se puede promocionar porque ahí también está la audiencia en una onda de salud, vamos a poner otro tono, ¿sí? Vamos a poner una mujer con una voz saludable, ¿verdad? Animada, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer 2 anuncios, es una campaña, pero tiene 2 anuncios diferentes, ¿se entiende? Que se emiten los 2, pero en distintos tipos de podcast, ¿sí? Entonces van alineados con distintos tipos de mensaje. Eso a mí me gusta mucho hacerlo. O hacer campañas, por ejemplo, se puede hacer, sí, Nuria. Hola, antes de que Sí. se me pase, ¿puedes hacer dos campañas, o sea, 2 anuncios en la misma campaña? ¿Cómo haces, cómo se hace eso? Quiero decir, ¿tienes que apagar uno para que esté activo otro? ¿O No, pueden estar los 2 activos a pueden la ser vez. simultáneos? Puedes poner varias campañas al tiempo, ¿sí? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Varias campañas, varios anuncios. Puedes decir, mira, quiero un anuncio de esta índole que se escuche en tal zona y un anuncio de esta índole bueno, sin irla más lejos. Si tú estás anunciando el mismo producto, es un producto digital y tú quieres llegar en Cataluña, bueno, más bien que lo vas a hacer en catalán. Pero el mismo anuncio vas a hacer algo diferente para otras partes del país porque lo vas a hacer en español, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿no? Digamos, uno puede alinear con los oyentes. En el caso de España, además tenemos eso, ¿no? El tema, si uno quiere, lo va a adaptar a distintas zonas, a distintos oyentes, a distintos momentos del oyente, porque por ahí una misma persona escucha podcast de deportes y podcast de negocios. La persona es la misma, pero uno quiere que se alinee un poco con el entorno en el cual ese anuncio va a estar metido, ¿verdad? No solamente la persona a la que vas, sino que en la parte de deportes tú vas en un estilo, en una forma, en una onda, como decimos en Argentina, y en la parte de negocios tú quieres sonar de otra manera, ¿verdad? De acuerdo. Y otra cosa que me interesa que amplíes un poquito más es, bueno, no sé las demás, yo hablo por mí. A mí me gustaría hacer el audio a mí misma porque pues no puedo pagar a un señor o una señora estupenda que me haga esta cuña y no sé qué.
y prefiero no dejarlo en mano de Spotify, que puede ser que no termine de gustarme la cosa que Ujú. me ofrezcan. ¿Qué claves nos puedes dar a la hora de enfocarlo? Alinearte con el tipo de podcast donde aparece, o sea que son, en tu caso supongo, ¿tú eres coach de qué, en qué ámbito? Coaching. Yo soy coach especialista en la gestión del estrés y la gestión emocional. Bien, entonces tú obviamente quieres sonar tranquila, etcétera, pero yo lo más importante diría que primero ir al pain point, o sea, el pain point es el punto de dolor, pain point traducido es el punto de dolor, ¿no? ¿Qué le está molestando a una persona en su vida para conectarte a ti, ¿no? No súper negativo, tipo tu vida apesta, pero, ¿no? ¿Qué prurito esa persona puede, o las personas que están escuchando pueden tener, ¿no? Digamos, le hables a ellos, ¿no? O sea, ¿te Al pasa dolor, esto? Claro, al ¿te dolor, pasa esto? precisamente. Claro, el dolor, digo, el pain point a veces puede ser, no sé qué gestor de, con dolor puede ser, ay, no sé qué gestor de facturas tengo que elegir para Verifactu. Ese es mi Sí, sí, dolor, la necesidad, ¿no? Claro, realmente. estás en la duda de necesitas empezar a facturar y no sabes cómo. Necesitas empezar a facturar ahora con Verifactu. Necesitas Verifactu y no sabes cómo. En tu caso, estás muy estresado o estás muy estresada o ni siquiera eso es muy general. No sé, se te hace un nudo en la garganta al llegar a un lugar nuevo, no sabes cómo mirar a tu jefe, no sé, cosas así, ¿no? Te pones nerviosa cuando te llama tu hijo, ¿no? Bueno, hay una solución, ¿no? Hay maneras de gestionar esto, soy fulana, trabajo en esto, consúltame. ¿Cuánto tiempo más o menos es el audio de la promoción? 30 segundos. 30 segundos. Bien, jo, pues súper rápido, ¿eh? El dolor y poco más. Tú lo que puedes hacer, yo lo recomiendo, es, puedes trabajar con la gente de Spotify, pero no significa que vayas a usar su audio. Ellos te hacen uno. Y tú puedes decirles, no me gusta tu audio, pongo el mío. Y ellos te lo hacen Vale. gratis. Yo he hecho eso. Una vez me hicieron uno, no me gustó y hice otro. No hay ofensa de ningún lado, digamos, está todo bien. Ellos te lo proponen como un servicio gratuito, pero no significa que tú estés obligado a tomarlo. Vale. Así que tranquila. Eh, el guión, supongo que tú sabes mucho más que yo sobre, digamos, cómo, Sí, digamos, tu soy también negocio, ¿no? es- Eh, pero que, el guión que, sí es eso. que digo, va a haber una imagen fija, entiendo. Sí, sí. Y va a Entonces, estar tu enlace. El problema de Spotify, como de podcast en general, es que muy poca gente va a clicar en tu enlace. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, va a haber brand awareness, vas a poder hacer conocer tu marca, a la gente le va a sonar mucho tu marca, pero la gente no va a hacer mucho clic, la gente te va a ir a buscar por otro lado, porque probablemente cuando tu marca está sonando, la gente está haciendo otra cosa. ¿Sí? ya. Recuerden si ustedes han clicado alguna vez en los anuncios de Spotify, probablemente no, pero fíjense si los recuerdan, yo sí los recuerdo, yo sí los recuerdo. Y sí he usado productos que escuché en Spotify, porque los escuché en Spotify, después cuando fui a la farmacia, es una melatonina. Digo, ah, sí, y de hecho anduvo muy bien. Pero lo que está bueno con Spotify es por ahí hacer un refuerzo de esa campaña con algún anuncio, por ejemplo, de Meta, porque, ah, es la que me suena de Spotify. ¿Me entiendes? Y llegas de otra manera, no es un anuncio más en Meta. Es la que ya apareció en Spotify. Es la que ya apareció en el podcast cuando esa gente está pagando el premium y piensa que no van a escucharte ni siquiera en Spotify. Apareciste hablándoles en otras plataformas de podcast, además, en todas las plataformas de podcast de pago. Entonces, eso te da un espacio muy, muy exclusivo. Y después, para que te cliquen, apareces en Meta, pero tienes una ventaja competitiva muy grande con las que se anunciaron solamente en Meta, porque tú eres la que apareciste hablando del podcast. A mí eso me parece muy, muy guay. Y entonces, como dato de marketing, ¿cómo tiene que ser esa imagen si no la, que probablemente ni la vean, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso, como siempre ha sido productos, se hace un poco la foto del producto, ¿sabes? En tu caso, ellos creo que también te pueden producir una imagen, te la producen con AI. La imagen, nada, no sé qué es lo que mejor representa tu logo, obviamente. Y luego no sé qué es lo que mejor representa a tu, a tu producto. No sé cómo mejor tú lo quieres representar, si una persona tranquila, tomando sol en el pasto, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que dé, o si quieres hacer una ilustración del pain point, como una persona súper preocupada, cosas así. Ujú. Vale, vale. Digamos, eso Eso siguiendo un es poquito, la imagen es siguiendo un poquito el lenguaje visual de tu industria, digamos. claro, claro. Hay otras formas de anuncios de Spotify, pero que son con video, etcétera, etcétera, pero esas no funcionan para el servicio que ellos tienen de podcast. El servicio que ellos tienen de podcast es muy diferente a todos los servicios de anuncios que tienen ellos. Porque de nuevo, no se publican solamente en Spotify, sino en todo lo que es podcast, podcast y solo podcast. Ujú. Es podcast y solo podcast, solo audio, porque ahora Spotify tiene mucho video y tal, ¿no? Esto es podcast y solo podcast acá y afuera. Y otra cuestión es el CPM, esto es importante. Lo que uno paga por 1000 reproducciones. ¿Esto qué significa? Mil escuchas. Se paga entre 6,50 y 9 euros. Más bien para algo como lo tuyo, yo creo que van a ser como 6, 7 euros, 6,50, 7 euros, no más. Cuando uno ya se mete en finanzas o cosas así, sube un poquito, pero sigue siendo muy bueno el precio. Por 1000 escuchas. Sí, por 1000 escuchas. Que eso comparado con los patrocinios, por ejemplo, un patrocinio uno suele estar pagando más bien algo alrededor de los 40. Es mucho más. Pero también uno va en la voz del podcaster, ¿no? Tiene mucha más, ¿me entiendes? Un patrocinio mucho más importante, ¿no? Porque va en la voz del podcaster, etcétera, etcétera, pero también es mucho más caro. Y lo que está bueno es que, de nuevo, se suelen publicar muy pocos anuncios en podcast. No es como, se suele publicar un poquito, ¿sí? Yo ahora tuve una campaña con una reproducción relativamente alta y fueron, en un mes, cada persona los escuchó unas 4 veces, me parece, a los anuncios, por persona. O sea, no es saturante, ¿sabes? No es eso que te saturas que tú dices. Y entonces ahí sí te puedes valer de esto que les decía antes del entorno positivo. ¿Sí? Porque no está saturado de anuncios. Lo que a mí más me gusta de este canal, es que es del podcast en general para anunciar, es que no está saturado. Todavía como mucha gente no ha llegado. Entonces está muy subestimado, entonces eso está re bueno. Lo que no está re bueno es que la medición es un poquito más difícil. Ya. Pero a mí me ha parecido súper interesante, la verdad. Y súper competitivo a la hora de el tema de la publicidad. O sea, Sí, yo si quieren les cuento estaba mirando ahora, mientras hablaba, la campaña, no sé cómo mostrarla porque quiero ver si tiene el nombre de la empresa, porque no me gusta mostrar nombres de empresas. Déjenme ver. No estoy compartiendo pantalla, así que me voy a fijar yo de manera individual si lo puedo mostrar. Si el nombre de ellos, obviamente. No. Pero que les cuento. Ahí está. Se los puedo compartir, perfecto. Porque tapé el nombre de la empresa. Creo que ya les puedo compartir lo que ustedes pueden ver sobre las reproducciones y tal. Screen no, sí. Share. Ok, perfecto. ¿Lo ven ahí? ¿En campañas? ujú, Sí, perfecto. Esta es una campaña con un anuncio. Lo que hicimos es una empresa que vende un servicio bueno, es para gente de bastante dinero en Barcelona. Entonces nos guiamos por 2 cosas, su CRM, pusimos los códigos postales donde ellos ya tienen buena clientela, entonces eso nos dice que todo va bien. Pusimos el rango de edad de la mayoría de sus clientes. Ellos suelen tener clientes hombres y mujeres por igual, así que pusimos hombres y mujeres y el rango de edad
de los clientes en general, que es básicamente entre 35 y 65 años, la mayoría de sus clientes. Y además agregamos códigos postales de zonas de renta alta en Barcelona. Bueno, son zonas específicas, Pedralbes, Yerbas, etcétera, etcétera. Entonces, pusimos todo eso para elegir a la audiencia y pusimos podcast de negocios. Utilizamos una voz muy calma, que transmite mucha seguridad, ¿no? Bueno, es algo que inquieta a la gente en general en la época como de junio o así que lo publicamos en esa época. Y de nuevo en noviembre, ¿no? Son como estos temas, ¿viste? Cuando uno dice, ay, tengo que resolver mi vida un poco, ¿no? Antes de irme de vacaciones. Entonces es un poco eso, o antes de que termine el año. Entonces lo que hicimos, bueno, fue un anuncio de esta índole, y el delivery significa en general esa parte que dice delivery cuando uno está, cuando la campaña se está publicando, bueno, no va a estar en gris, va a estar en azul. Y bueno, el estatus es si están dando o no están dando la campaña. En el medio del delivery uno dice, ay, ¿sabes qué? Voy a pausar la campaña, porque en este momento la verdad no me sirve tenerla, la voy a pausar, porque la verdad es que para aprovechar mejor cada euro que uno tiene ya metido en Spotify, ¿no? Uno quiere aprovechar cada euro mejor. Entonces uno dice, qué sé yo, supongamos que empezamos la campaña a principios de diciembre y uno dice, no, ¿para qué voy a estar haciendo anuncios en la época entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, que todo el mundo está en otra cosa? Entonces uno la pausa del 20 de diciembre al 6 de enero y después el 7 de enero empieza a andar de nuevo la campaña, ¿sí? Entonces eso para uno pausar en los momentos que uno dice, no, che, se fueron todos de vacaciones y yo estoy tratando de vender, qué sé yo, algo específico de la ciudad. Uno la corta y ya está, uno la para, la detiene y después sigue andando. Donde uno lo quiere publicar fue solo podcast, solo audio, como verán. Este fue el periodo, la cantidad de dinero, las impresiones, eso significa la cantidad de veces que se escuchó. Como verán, por 250 euros se escuchó 27.000 veces, eso da una reproducción por 1.000 de 9 euros. La frecuencia es 1,78, cada ¿cuántas veces una persona escuchó eso? Entonces, cada persona la escuchó 2 veces, en 20 días. Básicamente, la campaña duró 20 días. Cada persona en 20 días lo escuchó 2 veces al anuncio. Uno lo puede poner más alto o más bajo, según lo que uno tenga ganas. La cantidad de clics es muy baja, como verán, porque si lo escucharon 27.000 personas, clicaron 65. Que de nuevo, para hacer Spotify es muy alta, es tremendamente alta. Pero para hacer, comparando con un Meta, por ejemplo, se clica más. Pero después los clientes van a llegar por otro lado, o sea, van a clicar en otro lado, el nombre les va a sonar, lo van a googlear, lo van a buscar, le van a comentar a un amigo, che, ¿sabes que este servicio nuevo, no sé qué? Bueno, y este es bueno, los datos que a uno le da Spotify. Entonces, a partir de ahí, uno puede cambiar cosas, puede extender la campaña, puede hacer que el pacing, acá puede uno tomar acciones, yo ahora no puedo tomar acciones porque ya terminó la campaña, pero uno puede tomar distintas acciones y decidir, bueno, qué quiere hacer uno con la campaña, ¿no? Si que escuche más gente, menos gente, que escuche gente más joven, que escuchen además más varones, o no, que escuchen varones, si uno había puesto solo mujeres, uno puede ir jugando ahí. Así que bueno, esas son las 3 maneras que quería compartirles sobre este canal de marketing. Espero que les haya, bueno, que les haya sido de utilidad, que hayan aprendido, supongo que sí. Sí, pues muchísimas gracias, Ana. Esperamos que os haya encantado. Dejar eso, las reseñas, que también te las pasaremos, Ana. ¿Vale? Y muchísimas gracias, que tengáis un bonito día.